No te vayas, que esto es la última función de la semana de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Y le pido que venga, que se acerque a nosotros al comandante Andrés Arlari. Hola, comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Vamos a pedirle a la gente que se quede un rato más con nosotros, pero que se vayan a descansar después, calarse, bancarse toda una semana en noticias internacionales. No es una cosa fácil. Que descanse la cabeza el fin de semana. Bien dicho, sí, es verdad. Importante relajar un poco después de semanas, sobre todo algunas que vienen con una tensión informativa muy alta, muy potente y obviamente afecta un poquito a la cabeza. Afecta. La televisión afecta mucho la cabeza y el otro día justo hablaba con un especialista en el tema. Me decía, cuando no veo noticieros 3 días me siento mucho mejor, me siento más tranquilo, soy más feliz. Hay que pensar un poco realmente en el trabajo, en la responsabilidad que tenemos quienes estamos frente a una cámara, las noticias que decidimos ofrecerte, las que no. Me parece que en general no lo pensamos, nos dejamos llevar por una inercia, pero estaría bueno dedicarle un rato a reflexionar sobre ese tema, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo cuando se trabaja constantemente con las noticias. Un especialista dice que no hay que ver más de 2 horas y media o 3 de televisión por día, continuando con la reflexión que usted hace. Lo que pasa también que es medio lógico que lo que sea, lo que va a ser noticia para nosotros también que andamos hurgando noticias en todos lados, es medio lógico que uno destaque lo anómalo, digamos, lo que no es normal, el conflicto. Cuando las cosas salen bien y está todo tranquilo, y claro, eso no llama la atención a nadie. Pero si siempre rescatamos y destacamos lo anormal, lo conflictivo, el resultado en pantalla es súper estresante. Exactamente. Sí, así es. Y bueno, yo creo que a la larga afecta, ¿no? Y hay muchos en este oficio, hay muchos periodistas que han sufrido estas consecuencias, sobre todo aquellos que han tenido que hacer coberturas de guerras, de conflictos prolongados, en lugares de mucha tensión. Los periodistas en esa zona son los que más sufren esas consecuencias, obviamente dejando de lado las víctimas directas, ¿no? Claro, pero el periodista es como que, bueno, es como el policía o el bombero que ya sabe a lo que se somete cuando cubre la información. Pero el tema me parece también el mensaje que mandamos y la construcción que hacemos cultural hacia la sociedad, hacia los televidentes. Porque si un televidente te dice, mirá, cuando no miro noticiero 3 días soy mucho más feliz, y es como que hay algún problema ahí, ¿no? Ujú. Sí, creo que hoy lo mismo dirían aquellos que no tienen esa adicción a las redes sociales, al internet, al estar siempre conectados, al saber siempre qué es lo último que está sucediendo. Creo que también ahí la afectación debe ser mucha y liberarse de eso y mandarse 3 días al campo debe ser hermoso y liberador. Sí, cada vez añoro más los tiempos en que no había celulares. Mm. Y uno dice, los que tenemos ya algunas décadas, 4 o más, ¿cómo hacíamos para vivir sin los celulares, ¿no? ¿Cómo hacíamos para coordinar encuentros, reuniones, para tomar un café con alguien? Y no sé, pero resolvíamos y no teníamos ningún problema, ¿no? Sí, y nadie te dejaba plantado, por cierto. Bueno, eso no sé, yo tenía un amigo que llegaba siempre tarde a todo. Bueno, Si, ahí hubiera preferido un celular claro. para, para decirle algunas cosas. Bueno, empezamos Empezamos. y vamos a hablar hoy de Venezuela que sigue muy caliente. Fue una jornada fuerte hoy también. Sí, hoy hubo un paro convocado por la oposición de 12 horas. El paro tuvo un acatamiento bastante dispar. Así en general lo mostraron las cadenas internacionales. Seleccionamos especialmente esta cobertura de la agencia EFE de España. División es la palabra con la que Venezuela amaneció este viernes, luego de que la oposición convocara un paro general de 12 horas que no fue cumplido cabalmente en el país.
Las entidades bancarias, algunos comercios y varias oficinas ofrecieron atención al público. Sin embargo, las principales vías se mostraron con mucho menos tráfico que el que se observa en un día laboral normal. La huelga fue más evidente en muchos centros educativos que estuvieron casi desiertos por la ausencia del alumnado, al igual que las universidades e institutos tecnológicos. La jornada se divide entre los que quisieron acatar la huelga convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática el miércoles pasado y los que temen que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla la amenaza de intervenir las empresas que accedan al paro. La movilización que fue convocada por la MUT como parte de la agenda de protestas por la suspensión del proceso para activar un referendo para revocar a Nicolás Maduro también contó con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. El paro se realiza 2 días después de que la MUT realizara una masiva movilización llamada Toma de Venezuela, en la que convocó a este paro y a otra marcha que se realizará el próximo jueves y que la oposición espera que pueda llegar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. La agenda de protestas contra el gobierno está planteada hasta el día 3 de noviembre en una jornada que desde ya luce complicada después de que el chavismo también convocara una movilización para ese día y con el mismo destino. Bueno, en general todas las cadenas mostraban esto: acatamiento de dispare, la industria petrolera, agropecuaria, el transporte funcionó con normalidad, hubo menos circulación de vehículos y en general los negocios, y veíamos también en estas imágenes, la población salió a las calles y trabajó como un día normal. Me parece, Mariano, que la oposición mayoritariamente busca el derrocamiento de Maduro, y vamos a ver alguna declaración más adelante. El derrocamiento no constitucional. Me parece que si apuestan a la movilización permanente, destacamos el otro día que muchas veces hubo grandes movilizaciones tanto de la oposición como del oficialismo. Pero me parece que si apuestan a una marcha permanente, me parece que no van a lograr sus objetivos. Es difícil mantener semejante nivel de movilización de manera continua. Y después hay que decir también, un poco lo charlábamos el otro día, pero la oposición domina el poder legislativo, pero si quiere derrocar al Ejecutivo no cuenta con el apoyo del Poder Judicial, y si no logra generar un quiebre en las Fuerzas Armadas no lo va a lograr. Sí, exactamente, eso queda claro que no detenta los otros poderes del Estado, tiene a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha expresado a través de sus máximas autoridades, de su cabeza Vladimir Padrino López, que además es el ministro de Defensa, su apego a la Constitución y el sostenimiento del presidente Nicolás Maduro. Y además me parece que en el pulso callejero que usted menciona, queda claro que el pulso callejero de la militancia chavista es más fuerte, es decir, no porque sea mejor que el opositor ni tenga más legitimidad, sino porque los sectores populares han estado en la calle mucho más tiempo, conocen lo que es la lucha de calle, pelear en la calle, y me parece que también esa es una sustancial diferencia. Así es. Vamos a ver qué decía hoy sobre este paro de 2 horas el presidente constitucional Nicolás Maduro. Tengo que decirle desde mi corazón, gracias, 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 gracias por haber hecho posible el triunfo del trabajo, de la cultura del trabajo, de la paz, de la convivencia, de la coexistencia, por haber derrotado los llamados a la violencia. A Venezuela no la para nadie. Los únicos que pudiéramos parar este país si la derecha se come la luz somos nosotros, es el pueblo. El único que puede parar este país un día y que no se mueva ni una hoja es el movimiento bolivariano revolucionario del pueblo venezolano. Nosotros y nosotras somos los únicos. Invocado por la derecha fascista ha sido un fracaso. Fracasaron. Ha triunfado la paz, el trabajo, la convivencia. Ha triunfado Venezuela. El país ha funcionado al 100%. El paro de la derecha golpista fracasó. Ojalá
nuestro Dios mande un halo de luz para que ellos reflexionen y se den cuenta que su golpe de fin de año ha sido derrotado porque las grandes mayorías del país queremos paz, prosperidad, felicidad, trabajo, democracia, tranquilidad. La gente no quiere golpe, la gente no quiere violencia, la gente no quiere más conspiración. Lo que se viene observando en estas últimas semanas en cada acto es que hay mucha masividad, efectivamente, de los sectores opositores, pero el chavismo también está teniendo una musculatura muy fuerte en las calles. Creo que es, más allá de la crisis económica que se está viviendo, es el convencimiento, es la certeza de que lo que se intenta es un golpe de Estado. Sí, y en cuanto a mantener el tema de la movilización, ¿te acordás cuando estuvimos el año pasado en Caracas y nuestra amiga Ana nos decía como que la gente está cansada ya de un lado y del otro, Sí, de tanta movilización y tanta disputa, ¿no? Hace 15 años que están así. Recordemos que después del golpe de 2002, hicieron un paro petrolero. Creo que fue fines de 2003, inicios de 2004, si no me equivoco. No estoy seguro. Pero bueno, año más, año menos. Y ahí sí, ellos manejaban la empresa estatal de petróleo. Y a partir de ahí perdieron el dominio de esa empresa, de PDVSA. Y ahí sí habían podido poner en serios aprietos a la sociedad. Ahora ya ni siquiera tienen esa posibilidad. Y por eso cuando llaman a un paro, más allá de los sectores que salgan a movilizar, si no logran parar la industria petrolera, están perdidos también. claro, que es lo que no pudieron, ni la industria petrolera, ni el transporte, porque en general en los sectores productivos y en general en los sectores del transporte es donde se juega un paro, ¿no? Ahí es donde se demuestra la fortaleza para paralizar el aparato productivo de un país. En este caso no ocurrió y efectivamente porque al no tenerlos, y el éxito se mide en eso, por lo tanto no hubo éxito en este caso. Hay una página que está teniendo mucha llegada a Venezuela de los últimos 2, 3 años, ¿será? Dollar Today. Exactamente, sí. Es muy seguida y es una de las páginas que alienta el derrocamiento, que alienta la salida violenta, el cambio político de manera feroz en Venezuela. Lo vemos ese. ¿Qué dice el Twitter? Vamos a ver lo que dice efectivamente este tuit del día que elegimos en Ojo con los Medios. Ahí tenemos Dollar Today, dice insurrección nacional, con letras mayúsculas y entre signos de admiración, con una foto de Leopoldo López. Unidos tomaremos Caracas, dijo hoy el tuit de Dollar Today, efectivamente esta cuenta que alienta estas salidas violentas y que constantemente está tuiteando y asusando este tipo de consignas. Mire, la otra vez, hace más de un año, me escribió un amigo venezolano que es de oposición y estaba indignado, entre otras cosas, porque decía que Maduro era colombiano. Yo dije, esta es una matriz de opinión que impulsa la ultraderecha venezolana que no va a ir más allá de alguna declamación de algún militante de la oposición extrema en Venezuela. Sin embargo, esta semana, por primera vez, se instala fuertemente en el debate político venezolano. Exacto, porque además lo instala el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Aliub, quien dice que entre las distintas aristas por las cuales quieren enjuiciar al presidente Nicolás Maduro está que no es colombiano. Esto a pesar de que el Tribunal
Supremo de Justicia emitió el 20 de octubre un informe, digamos, con un carácter legal, explicando que Nicolás Maduro era ciudadano venezolano, que estaba todo en orden y esto no tenía sentido. Pero esto le decía Ramos Alyub a Patricia Janot de CNN. Mira, una cosa muy sencilla, resulta extraño que un documento público que cualquiera podría escribir si lo tuviera, se le ha pedido reiteradamente al presidente que simplemente enseñe su partida de nacimiento para acabar con las especulaciones y no le enseña. Que demuestre que no tiene doble nacionalidad para acabar con las conjeturas y no ha dado un paso en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pero no sería descabellado pensar que un gobierno que controla todas las instituciones del Estado pueda crear este documento fácilmente. No, pero que consignando eso, ¿y por qué no lo, supóngase en el peor de los casos, o en el mejor para él, que tuviera el documento, ¿por qué no lo muestra? Porque la partida de nacimiento, con ir a los registros originales de la época, se podría constatar si la partida existió o no, si se insertó, se inscribió en su momento o no. Ahora no se pueden aparecer con un libro de hace 50 años diciendo que la partida fue insertada. Si existe, fue porque se insertó en su debido momento. Y si no existe, simplemente es porque no puede existir, porque no está registrada. Hablando con analistas, decían que igual si el presidente tuviese doble nacionalidad y hubiese llegado al país a los 7 años de haber nacido en Colombia, pues podría perfectamente ser presidente siempre y cuando hubiese renunciado a otra nacionalidad, si es que la tuviese. ¿Qué pruebas tienen ustedes? No, estamos determinando que con base a la Constitución colombiana, un hijo de madre colombiana tiene la nacionalidad colombiana y si él no renunció a esa nacionalidad, pues tiene doble nacionalidad y no puede ser presidente de la República si tiene doble nacionalidad. Pero todo eso lo vamos a despejar con base a los documentos que vamos a analizar, con base a las informaciones oficiales provenientes del gobierno de Colombia y con base a los documentos que puedan presentarse en el curso de la investigación. El tema de la doble nacionalidad del presidente es uno de los temas que se van a estudiar en este proceso. Bueno, ahí teníamos a Henry Ramos Alyub, uno de los líderes opositores. Parece de ciencia ficción realmente esta investigación. Mire, yo no sé cómo es los vericuetos constitucionales, pero realmente cansan estas cuestiones porque las instalan en los medios todo el rato. En la República Argentina pusieron 3 causas ante la justicia para demostrar que Cristina Fernández de Kirchner no era abogada en su momento. Exacto. 3 veces. 3 veces el juez tuvo que decir que el título era verdadero. Pero mientras tanto a mucha gente, incluso a mí, me queda la duda de dónde nació Maduro. Claro. Sí, aparte en ese momento con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la propia Universidad Nacional de La Plata publicó el título de la presidenta y también el analítico, que es la demostración de todas las materias aprobadas que constituyen la licenciatura. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, pero vamos a estar lidiando ahora 3 meses más por lo menos para ver si dónde nació Maduro, si tiene, no sé. En fin, bueno, usted quiere recordar nuevamente el caso de Obama. Sí, lo mostramos hace relativamente poco en el marco de la campaña en los Estados Unidos, pero nos parecía pertinente, digamos, mostrar quiénes son los personajes que se ponen a tirar este tipo de especies a la opinión pública. En este caso, un sheriff de Joe Arpaio, del sur de los Estados Unidos, que es un antiinmigrante, racista, xenófobo, tiene ahí reminiscencias y admiraciones por los campos de concentración nazi. Él también ponía en duda dónde había nacido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Vemos este archivo del año 2012 de la cadena Univision. About President Barack Obama's birth certificate. Sheriff, sé que va a sacar su propia investigación sobre el nacimiento del presidente Barack Obama. ¿Qué es lo que quiere investigar? ¿No cree que nació en los Estados Unidos?
Sabe, yo he recibido 250 miembros del Tea Party en mi oficina que quieren que yo investigue esa acta de nacimiento. Yo soy el alguacil electo, decidí hacerlo. Tengo aquí mis contribuyentes, mis abogados, ex policías sin costo a los contribuyentes. Hemos trabajado en esto y el 1 de marzo voy a entregar mis hallazgos preliminares. Pero ¿cuál es su sospecha? El presidente Barack Obama en abril del 2011 dio a conocer su certificado de nacimiento y dice claramente que nació en Hawái. ¿No lo cree? Estoy investigando el certificado de nacimiento. Yo no desecho estas peticiones. Lo estoy mirando. Quizás puedo exonerar al presidente. No sabemos. Exonerar al presidente, pero ¿de qué? Bueno, ha habido mucha controversia sobre si es un ciudadano estadounidense, controversia sobre el acta de nacimiento. Así que, ¿pero duda usted que el presidente Barack Obama sea ciudadano norteamericano? yo no estoy diciendo eso. Estamos investigando el acta de nacimiento para ver si es válida y eso es lo que buscamos. Bueno, creo que ahí hay una palabra clave, que es la palabra controversia. Claro, estas controversias se lanzan a los medios de comunicación y se genera una bola de nieve que va creciendo hasta efectivamente que todo el mundo piense que puede haber algo ahí oculto. Bueno, vamos a ver una declaración más del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Aliup, del histórico Partido de Acción Democrática, que habla sobre el costo de la supuesta represión del gobierno. Vamos a verlo. Preocupación muy grande entre todos los venezolanos, ya para terminar, y es, ¿cómo van a llegar a Miraflores la próxima semana si el presidente llama a una contramarcha? ¿Cómo evitar la violencia en una marcha que pretende llegar al Palacio de Miraflores, a donde llegan los grupos afines al gobierno, que son también muchos? No puede haber ningún sitio de Venezuela vedado al ejercicio de una manifestación pacífica y no violenta por parte de cualquier grupo de ciudadanos. ¿Cómo es que los activistas del gobierno pueden concurrir y manifestar en las puertas mismas de la Asamblea Nacional y no ocurre ningún incidente, ni nadie la interrumpe? Y el resto de los venezolanos, la inmensa mayoría por cierto, no podemos ocurrir a Miraflores a participarle al presidente las resultas de un juicio político hecho en la Asamblea Nacional o un simple petitorio para que respete la Constitución, los derechos humanos, los derechos económicos, etcétera. ¿Por qué no? Nosotros vamos a marchar de manera pacífica y el costo de la represión que lo asume el gobierno. Nosotros vamos, repito, el próximo 3 de manera pacífica a Miraflores, hasta Miraflores, a consignar nuestros pedimentos y nuestros planteamientos y que asuma el gobierno el costo de la represión. Bueno, es por la marcha que se va a realizar el próximo 3 de noviembre, convocada por la oposición, y que quiere llegar a Miraflores. Paradójicamente quiere llegar al lugar donde ellos consideran que el presidente no está ejerciendo su cargo y por eso lo quieren enjuiciar. Bueno, ya esta película la vimos con resultados nefastos en algún otro momento histórico de la Revolución Bolivariana. Vamos a ver, antes de ir al corte, una declaración más en plano de desestabilización y de intento de derrocar o de impulsar el derrocamiento de Maduro. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora? Porque tú tienes una tesis que esto se acaba pronto. No, por supuesto. Y yo le doy gracias a Dios que me regaló un don. Yo no soy brujo, pero normalmente mis análisis se cumplen. Ya no vamos a entrevistar más a Mr. Popo, sino a ti. Bueno, así me echan broma en las redes sociales, ¿no? Mr. Popo. No, no es Mr. Popo. Dios me dio un don de analizar un poco las cosas, ver más allá. Siempre me ha encantado la política, ¿verdad? Y hacer los análisis no está complicado cuando tú te pones en posición del otro y utilizas el sentido común. Por eso yo sabía que llegado al punto de quiebre iba a suceder lo que está sucediendo y lo que viene en los próximos días. Que si la gente se queda en la calle 2, 3 días, después va a haber una toma de Caracas. Porque ¿Qué la es inercia, una toma de Caracas?
La verdadera toma de Caracas tiene que venir si el país está en la calle 3, 4 o 5 días consecutivos, porque la inercia de los acontecimientos te va a ¿Y tú llevar no a crees eso. que cuando pase eso vaya a haber una represión que impida que la gente se mantenga ahí, que vengan esas fuerzas armadas, pero por la izquierda, los colectivos y impidan eso? No, en la situación que ya está Venezuela, los colectivos y la Fuerza Armada, el grupo minúsculo que apoya a Maduro, que apoya a Cabello, ya no tienen la posibilidad de arremeter contra el pueblo ni de quedarse en el poder a lo fuerte, pues a la mandarria, digamos. Lo que viene en Venezuela es el verdadero 350, lo que viene es un pueblo en la calle, lo que viene es la verdadera toma de Caracas, indefinida, y sencillamente Maduro tiene que huir, porque si no huye, lo van a matar, así de sencillo. La inercia de los acontecimientos van a llevar a eso, y si no fuera porque la situación del país es tan traumática y Venezuela va a quedar totalmente destruida, yo apoyaría a una mujer como presidenta, lamentablemente por la situación. ¿Qué? ¿Acaso que qué? Por la situación que viene, tiene no? que haber una junta cívico-militar temporal. ¿Tú crees que eso sea el próximo gobierno sea en forma de junta? Sí, yo creo que viene una junta cívico-militar porque Maduro va a ser derrocado, él no va a salir constitucionalmente. Bueno, huelgan las palabras, ¿no? Sí, Mariano, me parece que es necesario la semana que viene que programemos La Revolución no será transmitida. ¿Por qué? Porque lo que están buscando estos sectores, y nos va a coincidir casi con la marcha, lo que están buscando estos sectores son muertos. El caos que permite que en esta movilización haya víctimas fatales es lo que puede habilitar un derrocamiento de Nicolás Maduro. Y aquí necesariamente, como ya ocurrió en el año 2002, ayer te comentaba el tema de la masacre de Yaguno, y creo que hay que recordar esos hechos ya con estos acontecimientos que estamos viendo, porque se está buscando reeditar eso, ¿no? Donde hubo una provocación para generar muertos, no me sale la palabra, una emboscada. Se generó una emboscada con francotiradores para provocar muertos, mostrar que el gobierno los había asesinado y de esa manera justificar el golpe. Están buscando exactamente el mismo escenario. Sí, creo que ahí se cierra este rompecabezas entre la declaración de Henry Ramos Ayub diciendo que si hay represión va a ser culpa del gobierno, si hay violencia va a ser culpa del gobierno, y la de este politólogo desde Miami, desde el programa de Patricia Poleo, diciendo que la única salida es que Maduro sea derrocado, no va a haber salida constitucional en Venezuela. Exactamente. Coincidimos plenamente en el análisis de lo que significa lo que acabamos de ver y escuchar entre un sector de la oposición supuestamente constitucional, como es el presidente de la Asamblea Nacional, y los sectores de la derecha golpista y reaccionaria que tiene su sede en Miami, como es el caso de esta dirigente política y comunicadora Patricia Poleo, que transmite desde la Florida. Exactamente. Sí, creo que hay coincidencia entre los sectores que podríamos llamar a Ramos Ayub, Capriles, Torrealba, y los sectores de María Corina Machado, Leopoldo López, Patricia Poleo. Me parece que se van juntando esas posiciones que antes parecían un poco más que iban en caminos paralelos. Estamos tratando en profundidad el tema Venezuela, son semanas candentes, la semana que viene será vital también en el pulso entre gobierno y oposición en relación a la estabilidad democrática en Venezuela, y una estabilidad democrática que lamentablemente viene siendo azotada en varios países de América Latina desde el inicio de los procesos de cambio, comandante. Sí, y estos últimos hechos, usted decía antes de ir al corte, cómo habían confluido, o lo destacábamos los dos, la oposición democrática y la golpista, y cómo habían confluido en este momento histórico. Muestra un poco también la desesperación, ¿no? Porque también lo decíamos a lo largo de la semana. Tienen vías constitucionales, ya ganaron la elección legislativa. Hay como una desesperación de destruir los procesos progresistas, sea por la vía que sea posible. Fue con elecciones en Argentina, con un golpe legislativo en Brasil, y ahora dieron un golpe
electoral en Bolivia el 21 de febrero y ahora van por Venezuela y bueno, en enero tenemos elecciones en Ecuador. ¿Conocemos alguna encuesta de lo que puede suceder en Ecuador? Porque eso está a la vuelta de la esquina. Sí, está encabezando con bastante comodidad Lenín Moreno, candidato de Alianza País, y elegido como sucesor de Rafael Correa, quien no se presentará a estas elecciones, y en noviembre hay elecciones en Nicaragua donde Daniel También Ortega se presenta, y el 6 de noviembre será, y avanza con bastante, no, perdón, el 6 de noviembre no, el 18. Avanza está primero muy cómodo Daniel Ortega. Sí, ahora son las elecciones en Nicaragua. Sí, ahora en noviembre. Sí. Bueno, todavía van a quedar ahí algunas, siempre como decíamos ayer, todavía queda mucha historia por contar y se van a seguir moviendo este tablero de ajedrez regional, no tener ninguna duda, y hay que seguir luchando cada uno por lo que crea, ¿no? Seguimos en Venezuela porque te contábamos que el 3 está la marcha opositora, pero no es que no van a llegar a Miraflores siendo recibidos alegremente por las fuerzas chavistas. Los chavistas se van a movilizar y evidentemente van a impedir la llegada de los opositores, y ahí está un foco de conflicto importante que ya generó, reiteramos y resaltamos, una situación similar, un golpe de Estado en abril de 2002. Sí, en este caso Diosdado Cabello, en Portuguesa, en una muy masiva manifestación, justamente se refería a este 3 de noviembre, y me parece importante recordar, en este caso, mostrábamos a Marcos Salgado, periodista argentino residente en Venezuela, corresponsal de Hispan TV, diciendo que lo que venía haciendo Diosdado Cabello era recorrer el país en esta defensa de la democracia. Fíjate en este caso cómo lo reporta Venezolana de Televisión. Ellos dicen que el día 3 de noviembre van para Miraflores a llevarle a Nicolás una carta donde le están diciendo: Nicolás Maduro, te vas. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos creen que van a hacer. Violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un supuesto juicio político que no aparece por ningún lado en la Constitución. Ellos dicen que van a Miraflores, así como que Pedro por su casa, con el perdón de Pedro Carreño. Nicolás, toma la carta, si no te vas y colaboras, te sacamos. Yo le voy a preguntar aquí en Guanare. Yo le voy a preguntar aquí a Guanare, a este pueblo aguerrido, llanero, rebelde, alzado, de mujeres, de hombres, de juventud patriótica. Yo le voy a decir: Portuguesa, ¿qué va a hacer? El 3 de noviembre, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? El 3 de noviembre nos vamos para... ¡Ay, escuálido! ¡Ay, señores escuálidos! Señoritas y señoronas escuálidas. Este pueblo venezolano, cada día este pueblo da manifestaciones de grandeza y de conciencia. Han sentido el día domingo pasado que en la Asamblea Nacional iban a dar un golpe de Estado. Y el pueblo llano, el pueblo de la calle, de allá de Caracas, sin que nadie los convocara, decidió irse para allá, para la Asamblea Nacional. Y además no solo se fue, sino que hizo que su voz se escuchara. Un pueblo valiente, un pueblo consciente, un pueblo revolucionario,
Y eso fue el domingo en pequeña escala. Pero el día 3 de noviembre, toda Venezuela se va a Caracas, a Miraflores, con Nicolás, con la revolución, con Chávez. No saben con quién se están metiendo, señores de la burguesía. Bueno, ahí lo teníamos a Diosdado Cabello, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, en este caso en la zona de los llanos venezolanos, con una manifestación muy fuerte, y es lo que está haciendo el chavismo, es convocando al 3 de noviembre a todos los militantes del país para ir a arropar al gobierno y ver qué pasará cuando manifieste también la oposición. Recordemos, Mariano, a la gente que Diosdado Cabello es un militar que acompañó a Chávez desde su primera rebelión cívico-militar en el año 92, hace casi 25 años, y lo acompañó siempre muy de cerca a Chávez. Se ha especulado mucho sobre supuestas divisiones entre Diosdado Cabello, que era uno de los aspirantes a seguir el legado de Hugo Chávez, a estar como candidato presidencial. En lugar de él, Chávez designó a Nicolás Maduro, que era su canciller. Ya Diosdado Cabello Diosdado Cabello era vicepresidente. En Venezuela el vicepresidente lo elige el presidente, no va en las listas electorales. Era vicepresidente cuando se dio el golpe en abril de 2002. Me parece muy interesante el trabajo que está haciendo, el llamamiento que está haciendo en distintas partes de Venezuela, que viene recorriendo el país hace meses, ¿no? Nosotros en algún momento pusimos algunos mensajes de él. Después, un elemento más. El otro día estaba viendo al analista argentino Pedro Brigger, y él decía algo que me llamó la atención. Dice, la oposición venezolana siempre caracterizó al chavismo como una dictadura. Y cuando un sector político califica al gobierno como dictadura, cualquier medida es legítima para oponerse a ese gobierno supuestamente inconstitucional. No, nunca han aceptado la constitucionalidad del gobierno de la Revolución Bolivariana. Y este es un dato que hay que tenerlo muy presente, porque sin eso no podemos entender por qué actúa como actúa la oposición. Sí, el único artículo que ahora les gusta de la Constitución es el 350. El que permite que, dice, ante un régimen que desconoce la voluntad popular, es el legítimo rebelarse, ¿no? Cómo dan vuelta las cosas. Bueno, estuvo la canciller de Venezuela en Cochabamba. Sí, efectivamente, y se encontró con el presidente Evo Morales y dieron una conferencia de prensa. Aquí está lo principal de la misma. Como Estados Unidos conspira contra los pueblos que democráticamente se liberan, y nuestros procesos de integración van a continuar, pese con algunas dificultades. La Alianza del Pacífico, con eso quieren volver a la privatización de los servicios básicos, a la entrega de nuestros recursos naturales. Ahí también tenemos muchos argumentos, muchos elementos para debatir con otros presidentes, como los servicios básicos pueden ser de negocio privado o las empresas estratégicas. Nuevamente destacar un saludo al compañero Maduro, todo nuestro respeto, admiración por nuestra gran batalla que va librando junto a su pueblo, pueblos movilizados para defender a su revolución, a los chavistas, los bolivarianos, tratando de evitar cómo esa asamblea puede aprobar normas para derrocar o para juicios políticos. No se puede entender. Serán luchas ideológicas, pero ahí estamos de pie, seguir luchando y defender nuestra revolución. El cualitativo que se dio en Venezuela con la llegada del comandante Chávez y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el salto cualitativo que se dio entre la democracia representativa y la democracia participativa y protagónica del pueblo de Venezuela. Esto es un mecanismo de participación política. Los venezolanos tienen derecho a ejercer y activar este mecanismo, y quienes votamos por el primer mandatario también tenemos derecho a no aceptarlo. De tal forma que es un mecanismo de participación política donde confluyen y coinciden dos derechos. El derecho que tiene todo ciudadano en su mecanismo de participación a ejercer un revocatorio, y el derecho que tenemos
quienes no queremos que se ejerza ese revocatorio. Es una extraordinaria figura de participación política y que en Venezuela se ha dado en distintos momentos de nuestra historia. El primer referendo revocatorio del ejercicio del primer mandatario se dio justamente en el año 2004, cuando las fuerzas imperiales activaron con sus socios locales, activaron un referendo que fue derrotado. Y este referendo también ha sido derrotado. Ya el pueblo de Venezuela habló. Y cuando nosotros vemos lo que ocurrió cuando se activó este mecanismo por parte de las fuerzas opositoras en Venezuela, bueno, fue un mecanismo impregnado de un gran fraude, un fraude masivo. 1/3 de las firmas que se habían recolectado para pedir la activación, ni siquiera se había activado, para pedir... Bueno, ahí la visita de la canciller Delcy Rodríguez al Estado plurinacional, la solidaridad del presidente Evo Morales ante la situación que vive Venezuela. Vamos a hacer un corte, doctor, ¿le parece? Con una notita más de Telesur. Sí, vamos en este caso con sectores chavistas que se han manifestado y han expresado su repudio a este intento golpista en Venezuela. Nos vamos al corte con esta nota de Telesur. Señores de la Guardia Nacional. Pueblo a la calle y se movilizaron a las adyacencias de la Asamblea Nacional en rechazo al procedimiento de juicio político que inició la Asamblea Nacional de mayoría opositora en contra del presidente Nicolás Maduro. No vamos a permitir que el golpismo pase, no van a pasar. Ellos quieren instalarse en la Asamblea Nacional para dar un golpe de Estado como lo hicieron en Honduras y en Brasil. Y aquí no somos Brasil, nosotros no somos Honduras, nosotros somos un pueblo guerrero, carajo. Ayer recibí una llamada del asistente del diputado Olivares, el cual me estaba convocando a que viniera a la asamblea a firmar en contra del presidente, el cual eso, como yo voy a decir que hay una crisis humanitaria cuando yo recibo mensualmente medicina de alto costo, medicinas que en Latinoamérica son costosas y aquí en Venezuela son totalmente gratuitas. Precisamente el Parlamento, inhabilitado y declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, sesionó para continuar el juicio por supuesto abandono del poder del presidente Nicolás Maduro, que mientras esto ocurría entregaba viviendas y anunciaba al país el incremento del 40% del salario mínimo. Pero la oposición continúa en su agenda. En esa correspondencia nos citamos para que de conformidad con los artículos 187, numeral 3 y 222 de la Constitución concurriera la sesión del próximo martes a las 3 de la tarde a exponer lo que a bien tuviera exponer con relación a este procedimiento que en ejercicio de sus funciones constitucionales ha aperturado la Asamblea Nacional. Así es que el ciudadano presidente está convocado y lo esperamos el próximo martes. Pero es que lo abandonó. El hecho de que esté ahorita tratando de resarcir su culpa no lo exime de su responsabilidad. ¿En qué lo abandonó? La Constitución no la ha cumplido. Todos esos casos que plantearon las víctimas que vinieron aquí, ahí hay un expediente que descargue cada uno de ellos. Hay la contradicción de la derecha, que por un lado dice que el presidente no trabaja y por otro lado aparece el presidente trabajando. Lo que ellos quieren es que con su campaña mediática es intentar decirle al mundo que aquí no hay gobierno y aquí el presidente de la República está gobernando. El chavismo está desplegado en la calle, mientras corre en los tribunales una solicitud por parte de los diputados socialistas de nulidad de todas las actuaciones aprobadas por el bloque opositor. Madeleine García, Telesur, Caracas. Estamos frente a una cámara, las noticias que decidimos ofrecerte, las que no. Me parece que en general no lo pensamos, nos dejamos llevar por una inercia, pero estaría bueno dedicarle un rato a reflexionar sobre ese tema, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo cuando se trabaja constantemente con las noticias. Un especialista dice que no hay que ver más de 2 horas y media o 3 de televisión por día, continuando con la reflexión que usted hace. Lo que pasa también que es medio lógico que lo que va a ser noticia para nosotros también que andamos hurgando noticias en todos lados, es medio lógico que uno destaque lo anómalo, digamos, lo que no es normal, el conflicto. Cuando las cosas salen bien y está todo tranquilo, y claro, eso no llama la atención a nadie. Pero si siempre rescatamos y destacamos lo anormal, lo conflictivo,
el resultado en pantalla es súper estresante. Exactamente. Sí, así es. Y bueno, yo creo que a la larga afecta, ¿no? Y hay muchos en este oficio, hay muchos periodistas que han sufrido estas consecuencias, sobre todo aquellos que han tenido que hacer coberturas de guerras, de conflictos prolongados, en lugares de mucha tensión. Los periodistas en esa zona son los que más sufren esas consecuencias, obviamente dejando de lado las víctimas directas, ¿no? Claro, pero el periodista es como que, bueno, es como el policía o el bombero que ya sabe a lo que se somete cuando cubre la información. Pero el tema me parece también el mensaje que mandamos y la construcción que hacemos cultural hacia la sociedad, hacia los televidentes. Porque si un televidente te dice, mirá, cuando no miro noticiero 3 días soy mucho más feliz, y es como que hay algún problema ahí, ¿no? Sí, creo que hoy lo mismo dirían aquellos que no tienen esa adicción a las redes sociales, al internet, al estar siempre conectados, al saber siempre qué es lo último que está sucediendo. Creo que también ahí la afectación debe ser. No te vayas, que esto es la última función de la semana de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Y le pido que venga, que se acerque a nosotros al comandante Andrés Arlari. Hola, comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Vamos a pedirle a la gente que se quede un rato más con nosotros, pero que se vayan a descansar después, calarse, bancarse toda una semana en noticias internacionales, no es una cosa fácil. Que descanse la cabeza el fin de semana. Bien dicho, sí, es verdad. Importante relajar un poco después de semanas, sobre todo algunas que vienen con una tensión informativa muy alta, muy potente y obviamente afecta un poquito a la cabeza. Afecta. La televisión afecta mucho a la cabeza y el otro día justo hablaba con un especialista en el tema. Me decía, cuando no veo noticieros 3 días me siento mucho mejor, me siento más tranquilo, soy más feliz. Hay que pensar un poco realmente en el trabajo, en la responsabilidad que tenemos. La palabra con la que Venezuela amaneció este viernes, luego de que la oposición convocara un paro general de 12 horas que no fue cumplido cabalmente en el país. Las entidades bancarias, algunos comercios y varias oficinas ofrecieron atención al público. Sin embargo, las principales vías se mostraron con mucho menos tráfico que el que se observa en un día laboral normal. La huelga fue más evidente en muchos centros educativos que estuvieron casi desiertos por la ausencia del alumnado, al igual que las universidades e institutos tecnológicos. La jornada se divide entre los que quisieron acatar la huelga convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática el miércoles pasado y los que temen que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla la amenaza de intervenir las empresas que accedan al paro. La movilización que fue convocada por la MUD como parte de la agenda de protestas por la suspensión del proceso para activar un referendo para revocar a Nicolás Maduro también contó con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. El paro se realiza 2 días después de que la MUD realizara una masiva movilización llamada Toma de Venezuela, en la que convocó a este paro y a otra marcha que se realizará el próximo jueves y que la oposición espera que pueda llegar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Hacer mucha y liberarse de eso y mandarse 3 días al campo debe ser hermoso y liberador. Sí, cada vez añoro más los tiempos en que no había celulares. Y uno dice, los que tenemos ya algunas décadas, 4 o más, ¿cómo hacíamos para vivir sin los celulares, ¿no? ¿Cómo hacíamos para coordinar encuentros, reuniones, para tomar un café con alguien? Y no sé, pero resolvíamos y no teníamos ningún problema, ¿no? Sí, y nadie te dejaba plantado, por cierto. Bueno, eso no sé, yo tenía un amigo que llegaba siempre tarde a todo. Bueno. Ahí hubiera preferido un celular para decirle algunas cosas. Bueno, empezamos. Y vamos a hablar hoy de Venezuela, que sigue muy caliente. Fue una jornada fuerte hoy también. Sí, hoy hubo un paro convocado por la oposición de 12 horas. El paro tuvo un acatamiento bastante dispar. Así en general lo mostraron las cadenas internacionales. Seleccionamos
especialmente esta cobertura de la agencia EFE de España. Divisiones